Bienvenidos a su programa Aunque Duela Profesionalmente Hablando. Con quien les habla la doctora Wanda Pérez. Como siempre, trayendo un contenido de salud desde la voz de los especialistas para que ustedes puedan tener una orientación saludable. El día de hoy tenemos como invitada a la doctora Alexandra Encarnación. Doctora, bienvenida. Muchísimas gracias por la segunda oportunidad, ¿verdad? Claro. De volver al programa. Y mucho duró, doctor. Usted tiene que venir muy a menudo. Vamos a poner una sección fija de tips de nefrología. Totalmente de acuerdo. Como bien menciona la doctora es médico internista, nefróloga, quien pues se ha dedicado en gran medida al diagnóstico y manejo de las enfermedades renales, doctora. Así es. Doctora, a mí me gustaría que habláramos de un tema que es motivo de consulta muy frecuente. Me gustaría que habláramos de la litiasis renal o de la piedra en los riñones. Así es. ¿Qué podría usted decirme cuando eso suena, cuando un paciente le dice, yo creo, doctora, que tengo piedra en los riñones? Realmente la litiasis renal, o como bien tú dices, piedra en los riñones, que como comúnmente los pacientes lo conocen, es de las cosas más frecuentes que vemos en la consulta. O sea, más de un 50% de consultas que vemos son con pacientes que tienen alguna sintomatología que ellos mismos asocian a una litiasis renal. Claro, y en el momento en que llegan a consulta es cuando comenzamos como a hacer ese screening para realmente poder diagnosticar si ciertamente tienen una litiasis renal. ¿Qué debe preocuparme si ya me he hecho? Bueno, primero voy a empezar como que preguntando, ¿cuál es la sintomatología? ¿Cuál es la clínica? ¿Qué siente usualmente este paciente que sospecha o que debería sospechar de una litiasis renal? El síntoma principal preponderante generalmente es dolor en espalda baja, o sea, tal cual lo dice el paciente. Generalmente dolor en flancos, flanco derecho, flanco izquierdo, todo depende de en qué lugar esté localizada esa litiasis. Puede aparecer hematuria, que es la presencia de sangre en orina, que esa hematuria puede ser microscópica, solo verla, solo reportarse en el examen de orina, o puede ser macroscópica, que el paciente pueda ver la orina de color rojo. También puede aparecer sintomatología, por ejemplo, como tipo náuseas, vómitos, ya sobre todo cuando esa litiasis se puede asociar a una infección como tal, pero lo principal, lo que lleva realmente al paciente a la consulta es el dolor. Doctora, una vez que el paciente sospecha de esta, ¿debe tomar medidas que pudiéramos decir en lo que va a la consulta? ¿Qué puede hacer este paciente para ir mitigando no solo el dolor, sino la predisposición de la aparición de nuevos cálculos? Bueno, es una pregunta muy importante y que a lo mejor muchos pacientes se hacen y que ellos mismos, vamos a decir, se automedican. Y se automedican con todo lo que tú te podrás imaginar. O sea, desde que llegan a la consulta y me dicen que están tomando aceite verde con limón. Y un montón de cosas. Pero bueno, un paciente que ha tenido un episodio de un cólico nefrítico o de un dolor por una litiasis renal, que ya sabe, por ejemplo, que tiene la litiasis o lo sospecha, pues lo ideal es aumentar la ingesta de líquidos. Es como 1A, comenzar. La ingesta se recomienda que sea de 2 a 3 litros diario. Claro, eso se calcula muchas veces por su índice de masa corporal y eso, pero 2 a 3 es lo ideal. Es un paciente que pudiera, claro, tomar analgésicos de tipo AINES, que tienen una tasa de mejoría muy elevada, aunque también pueden tomar otro tipo de analgésicos que son como relajantes de esta musculatura lisa, que a ellos les encanta mucho el Sertal compuesto, que sí, se lo compran sin ninguna indicación médica, claro, sin ninguna prescripción clínica. Y bueno, pero creo que de verdad lo que no deberían hacer es demorar la llegada a la consulta, porque muchas veces esa litiasis no es tan sencilla. O sea, la litiasis renal puede hacer cuadros tan importantes como llegar a afectar la función renal, y el paciente puede llegar a necesitar cirugías, y muchas veces
como consecuencia de todo eso, el paciente incluso pudiera quedar en terapia dialítica. Que justamente era mi pregunta siguiente, si pudiera progresar este trastorno a la necesidad de diálisis. Puede hacerlo porque esas litiasis pueden producir obstrucción en todo lo que es el sistema excretor, y esas obstrucciones pueden producir hidronefrosis, que es como la retención de orina a nivel del riñón, y esas hidronefrosis pueden conllevar a un deterioro de la función renal. Pueden entonces hacer una lesión renal aguda si no llevan un tratamiento adecuado en el momento adecuado, y esa lesión aguda en el tiempo, si no es bien tratada, puede terminar en una lesión renal crónica, que ya lamentablemente lo que le correspondería es continuar en diálisis o quizás un trasplante. Wow, ya hemos pasado rápido a esto y quisiera preguntar, ¿qué tan cierto es que algunas bebidas, algunas ingestas, como los famosos refrescos, no le voy a dar la colilla a ninguno, pero qué tan posible es que sea una causa de producción de litiasis? Es muy frecuente. El tema con los refrescos son varias cosas. Uno, tienen una alta carga de azúcar. Okay. Y esa carga de azúcar aumenta el riesgo de tener alteraciones metabólicas, de tener un síndrome metabólico. Y el síndrome metabólico, de hecho, se ha asociado a aparición de litiasis hasta en un 30%, sobre todo en los países industrializados, que es donde más vemos como prevalencia de pacientes obesos y con alteraciones metabólicas. Pero además de eso, los refrescos tienen mucha concentración de fosfatos, sobre todo los que son oscuros. Ya con eso sabemos, ¿verdad? Sobre todo los que son oscuros. Y esos fosfatos, en un medio, vamos a decir, un paciente que no se hidrate adecuadamente, que tenga alguna condición de base, que tenga alguna alteración en su pH urinario, eso puede hacer que esos cristales que están ahí en el sistema urinario puedan precipitar, pegarse y formar entonces litiasis. O sea que realmente los cambios del estilo de vida finalmente pueden incidir de manera directa en una mejoría o disminución en la prevalencia de las litiasis renales. O sea que aunque duela, a ti que te gusta tanto ese líquido efervescente, color oscuro, que no le voy a dar la colilla en el programa, tienes que bajarle a la ingesta porque hay posibilidades muy elevadas de que provoquen la litiasis o la piedra en el riñón. Y realmente la litiasis, el dolor de una litiasis en los libros de medicina se compara al dolor de un parto. Ya todas las que son madres que han parido se podrán imaginar el tipo de dolor que puede ser, o sea, tener una litiasis renal, porque es que ellas se pueden mover en cualquiera de toda la estructura del aparato, del tracto urinario, desde el riñón y hasta la vejiga. Ella puede bajar cuando son pequeñas, y cuando va moviéndose y bajando, todo lo que es la mucosa la va lesionando. Me da dolor de pensar en que va rasgando todo. Y va provocando dolor, la verdad que es fuerte. Y las litiasis pueden ser de cualquier cosa. Las más frecuentes son de oxalato calcio, de fosfato, lo que hablamos de los refrescos, pero pueden ser por colesterol, pueden ser por ácido úrico, pueden ser de estrubita. O sea que cualquier electrolito que tenga algún tipo de alteración a nivel del todo el tracto urinario puede formar alguna litiasis renal. Y para ayudarme yo y a la gente que le guste el agua de coco, doctora, ¿qué tan cierto es que el agua de coco favorece a la no aparición y a la expulsión de la piedra en los riñones? Bueno, digamos que el agua de coco mejora mucho la hidratación. El agua de coco en su composición realmente se parece mucho al plasma, o sea, su composición en cuanto a electrolitos. Pero si es una persona que únicamente tiene el problema de la litiasis renal, si es un paciente que tiene algún otro tipo de alteración renal, disminución ya de su función renal, no recomendamos agua de coco, realmente no le iría bien, o sea que ya ahí tendría que evaluarse, ¿verdad? Claro. Para poder saber si realmente le hace bien, porque tendemos a pensar que como es algo natural no va a causar ningún problema, pero bueno, finalmente como el paciente no puede autodiagnosticarse y saber todas como todas esas comorbilidades asociadas que puede tener, muchas veces en lugar de ayudarse,
puede ser que empeore el cuadro. Sí, realmente abogamos mucho para aumentar la ingesta, pero de agua clara, como yo les digo, agua. Okay. Agua, solo agua. Doctora, ¿hacer ejercicio pudiera ser importante para disminuir las posibilidades, la aparición o incluso el desplazamiento de los cálculos? Claro, porque si hablamos de que ya un 30% de la población con síndrome metabólico se asocia a aparición de litiasis renal, y ya sabemos que ese ejercicio realmente mejora mucho la condición de esos pacientes con síndrome metabólico porque baja de peso, el colesterol mejora, hay más receptores para que los medicamentos puedan actuar y poder mejorarlo más pronto. Realmente el ejercicio es una pauta a tener en cuenta, no solo para la litiasis, yo digo para la salud en general. Muy bien. ¿Hay un estudio que el paciente pudiera, por ejemplo, hacerse en su, digamos, en su consulta de rutina, que pudiera decir que hay una litiasis renal, o necesariamente el paciente con los síntomas va directo a su nefrólogo? Bueno, digamos que sí. Hay varios estudios y analíticas que de rutina se pudieran hacer que te orientarían a la presencia de un cálculo. Claro, lo ideal y lo principal siempre es una historia clínica lo más detallada posible, es lo que nos va a acercar más al diagnóstico porque ya las pruebas van a ser complementarias. Un estudio, vamos a decir, asequible, fácil, no invasivo, económico, que todos los pacientes podrían hacerse, es una sonografía abdominal. Y una sonografía abdominal realmente nos da muchos datos, aunque en los últimos años ya hemos visto que la sonografía se ha visto un poquito desplazada por la tomografía, una tomografía simple en este caso. Nos daría mucha información. Y la tomografía se ha convertido como en el estudio de imagen ideal para la litiasis. ¿Por qué? Porque nos hemos dado cuenta que en la parte muy posterior del riñón no llega estas ondas del ultrasonido y que hay algunas estrecheces fisiológicas que tiene el uréter donde se puede encallar una piedrecita y no podemos verla por sonografía, pero el paciente sigue insistiendo con los síntomas. Tú tienes la sonografía y dice, pero no veo nada. Entonces la tomografía, al hacer cortes más finos, más precisos, más pequeños, pues permite como ver con mayor detalle la localización y el tamaño, porque localización y tamaño van a ser súper importantes para decidir cuál va a ser el mejor tratamiento para esa litiasis renal. Que justamente es el enfoque de la siguiente pregunta, doctora. ¿En qué momento el paciente va a recibir un tratamiento médico con tratamiento, digamos, tabletas, pastillas y demás? ¿Y en qué momento ya este paciente no califica para tratamiento médico y probablemente va a pasar a tratamiento quirúrgico? Las piedras, las litiasis, piedra como le llaman los pacientes, pueden tener un tratamiento expulsivo que no necesitará intervención de urología y podrá tener un tratamiento quirúrgico donde necesitaremos que nos acompañen nuestros compañeros de urología, claro. Entonces hablamos de que las litiasis generalmente de menos de 7 milímetros, que son bien pequeñitas, pueden expulsarse solas. O sea, yo puedo ayudarlas con medicamentos que relajen la musculatura del uréter para que ella pueda salir más, aumentando la ingesta de líquido para aumentar así la diuresis y poder expulsarla, introduciendo alimentos que tengan contenido de ácido cítrico, porque el ácido cítrico evita que ellas se sigan precipitando y que sigan creciendo. Y ahí hablamos de las frutas, los vegetales, mandarina, limón, que contengan ácido cítrico, o igual puedo ponerle al paciente también medicamentos como citrato de magnesio, que también me ayuda en esa parte. Cuando ya tenemos alguna litiasis que pasa de 1 centímetro, de más de 7 milímetros, entonces ya ahí, dependiendo de la sintomatología y la localización, ya tendría que entrar urología para poder hacer tratamiento que no siempre va a ser un tratamiento quirúrgico como tal, porque podemos hacer litotricia, que no necesita ser como una cirugía abierta. Ahora, cuando tenemos litiasis coraliformes, que son, vamos a decir, las que son de más difícil tratamiento, porque las coraliformes crecen
adoptando la forma del riñón y ella dentro de los cálices se entran ahí y ellas se hacen así. Esa forma que tienen esas pirámides de triángulo, así mismo la adoptan ellas y es imposible sacarla por una litotripsia y ahí sí hay que entonces hacer una cirugía abierta. Muchas veces hacer corte longitudinal en el riñón para poder sacarla como si abrieras un pan para poder sacarlas. Entonces, es súper importante. Siempre es bueno y aprovecho para que los colegas imagenólogos cuando nos envíen los reportes de esas tomografías, de esa sonografía donde han encontrado litiasis, no solamente nos digan litiasis renal. Necesitamos saber cuál es el tamaño, necesitamos saber cuál es la localización para poder tener el mejor tratamiento para el paciente. O sea, que mientras más detallado, mucho mejor. Una vez, doctora, que este paciente no ha asumido este problema y ha progresado con un daño renal que incluso ha llegado a diálisis, ¿tengo alguna posibilidad de revertir el daño crónico, el daño severo al riñón, o ya entré a diálisis y me quedo en diálisis? Pregunto. Si entró a diálisis porque ya es un daño crónico, hablamos de crónico en un daño de más de 3 meses establecido sin poder recuperar una función renal, ya el paciente quedará en diálisis o necesitará un trasplante para poder recuperar una función renal normal total. Ahora, si el paciente, por ejemplo, fue una litiasis que provocó una obstrucción, hizo una lesión renal obstructiva o posrenal, como también le llamamos, en el momento que se quita esa causa, que en este caso sería una litiasis, se vuelve a recuperar una función renal normal. O sea que habrá casos en que sí y que no. Todo va a depender de cuál fue la causa que lo llevó a diálisis, porque pudo ser algo agudo, puede ser algo crónico. Y lo mismo pasa con la litiasis. Hay litiasis que vienen por componentes genéticos, por ejemplo, una hipercalciuria familiar, o sea, son problemas genéticos que no vamos a resolver por completo porque ya es algo genético que viene y muchas veces no podemos entonces al 100% quitar el tema de la litiasis. Lo que sí podemos es mejorar la incidencia, que no crezcan mucho, que no se cristalicen mucho, mejorar mucho los síntomas, así que es súper importante la historia clínica súper detallada, no solamente saber del paciente, sino saber si en la familia han habido casos iguales de litiasis, que a veces van y te dicen, ay, pero en mi casa mi papá tiene, mi mamá tiene, todos tenemos litiasis. Entonces tú dices, bueno, la familia vamos a estudiarla y vamos a ver, comenzamos a hacer estudios, comenzamos a medir sobre todo los electrolitos en orina y en sangre buscando algún defecto genético y si se encuentran. Básicamente, doctora, 3 cosas que, aunque le duela a nuestra población dominicana, debe dejar de hacer para evitar la aparición y progresión de la piedra en los riñones. Pues aunque le duela, ¿verdad?, a los pacientes, lo principal, dejar los refrescos, aunque duela, ¿verdad? Porque realmente son una causa número 1 de incidencia de litiasis renal. Número 2, acostumbrarnos a tomar agua. Muchas veces esperamos tener sed. Cuando ya tenemos sed, estamos un poquito deshidratados y nuestro sistema nervioso nos está diciendo, pon atención, tienes que darme agua, y muchas veces lo dejamos pasar. Y pasamos en el trabajo el día, no tomamos agua. Número 3, hay que tratar las comidas, sobre todo la ingesta de sal. La sal, que es sodio y que es cloro, puede también empeorar lo que es el proceso de formación y de cristalización de las litiasis. Así que importante, o sea, resumido, una buena alimentación adecuada es la clave. Hoy estamos conversando con la doctora Alexandra Encarnación, médico internista, nefróloga, quien nos está dando pautas para el manejo y el cuidado en la litiasis renal o piedra en los riñones, porque a mí yo quisiera ser menos técnica porque quiero que todos se entiendan, claro. Y de repente me voy a la terminología. Claro, y ¿no has escuchado el término que te hablan de que le dijeron que tenía arenilla en los riñones? Es frecuente que lleguen los pacientes y me digan, doctora, yo vine porque me hice una sonografía y me dijeron que tenía arenilla. Y yo me quedo, arenilla.
Bueno, pienso que lo que quieren decir es que la orina tenía o que vieron sedimentos, ¿verdad? Y me reportan como arenilla, pero es un término que realmente no existe médicamente hablando, que no debemos utilizar los que somos profesionales. O sea, no me pueden mandar una sonografía que reporte arenilla. No, pero es que si te mandan una sonografía que reporta arenilla, por favor, manda a repetir el estudio. Es que lo hago porque Gracias. me llegan los reportes. Porque que el paciente lo diga, perdón a mis colegas. Claro. Que el paciente te lo diga, lo de la arenilla, bien, se lo compramos al paciente. Claro, se lo dejamos pasar. Pero al sonografista no se lo compramos. Exacto. Bueno. Pero es así. Bueno, doctora, ha sido de verdad un placer tenerla con nosotros. Quisiéramos tener más tiempo para poder extender este tema. Gracias por los consejos que nos ha dado. Quisiéramos saber cómo puede nuestra gente, nuestra población, contactarse con usted para tener una adecuada salud de sus riñones. Claro. No, yo agradecida realmente de la invitación a hablar de un tema realmente importante, frecuente, que causa mucho ausentismo laboral, porque muchas veces los pacientes, por el dolor tan intenso que tienen y los cuadros de infección a repetición que hacen por la litiasis, pues hay que dar licencia para que puedan mejorar. Pues, bueno, es un consejo para las empresas, ponga agua. Exacto, ponga agua. Mejore la hidratación de sus colaboradores para disminuir el ausentismo, ¿verdad? Claro. Que sí? Es así. Bueno, en el 829-726-9662 me pueden contactar para tener una evaluación, ¿verdad?, general del estado de su riñón. No hay que esperar tener ningún problema. Recordar siempre que prevenir será lo ideal, lo más económico y lo menos doloroso. Sí, realmente. La litiasis es un mundo. O sea, hacen congresos solo de litiasis, existen libros solo de litiasis. Aquí solo vimos como una panorámica, pero realmente es mucho. Hace falta mucha educación en la población, que el paciente aprenda a conocer, identificar en qué momento yo debo ir a evaluarme. Saber que automedicarme no es lo mejor, porque aunque el vecino lo hace con la mejor intención, en mí no va a provocar lo mismo que en él, todo lo contrario. Y nada, aprender a cuidarnos es lo que debe ser. Esto ha sido Aunque Duela, profesionalmente hablando, que ha llegado a ustedes en una emisión más, trayendo a la doctora Alexandra Encarnación, médico internista nefróloga, quien nos ha dado tan importante información acerca de las piedras en los riñones, la litiasis renal. Y en esta ocasión tenemos que despedirnos, no sin antes recordarle lo que la doctora nos ha enseñado con tanto afán el día de hoy. Hidratación es esencial, importante y necesaria para evitar muchísimas de las enfermedades que con frecuencia se presentan, pero sobre todo en este caso, la formación de estos cálculos en los riñones. Y mira, aunque te guste ese refresquito, suéltalo. Hasta la próxima.